Bueno, continuamos con la conferencia de IT Latino sobre gestión documental, el Día de la Gestión Documental, como lo hemos titulado. A continuación y para cerrar la conferencia, estamos con Vladimiro Navarro, director comercial de marketing de IPSA. Hola Vladimiro, ¿estás con nosotros? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Vladimiro. Bueno, ya estamos viendo tu pantalla. Antes de comenzar, comentarles a los asistentes que vas a estar hablando de la importancia y la calidad de los datos en la gestión documental por IPSA. Efectivamente. Así que bueno, el piso es tuyo, Vladimiro. Puedes comenzar cuando lo requieras. Muchas gracias, Federico. Buenas tardes a todos. En esta charla voy a contaros algo que a lo mejor sea un poco diferente de lo que es lo habitual en la gestión documental, y es la importancia que tiene el asegurar la calidad de los datos que disponemos dentro de la gestión documental, validándolo contra la fuente de origen de los mismos, que son los documentos que le dan soporte a los mismos. Entonces, em, para empezar y para introducir el tema, la importancia de los datos que, de los que disponemos en la gestión documental tiene varias vertientes. Tiene, por un lado, el- los procesos operativos a los que prestan soporte los mismos. Y la importancia en este caso es porque muchos de los procesos apoyados en un sistema de gestión documental que se basan en el disponer de los datos de clientes, de transacciones, etcétera, tiene un impacto muy importante en la calidad de los mismos. Por ejemplo, si estamos hablando de dar de alta un servicio, un producto financiero, etcétera, y no disponemos de los datos correctos del domicilio, nos podemos encontrar que todo el proceso de captación del cliente se arruina porque al final no somos capaces de enviarle su tarjeta de crédito y con ello, aparte del coste que tenemos directamente de de un proceso fallido, tenemos el coste de oportunidad de no haber podido poner en marcha ese servicio, a modo de ejemplo. Y ya no digamos si lo que estamos es otorgando un crédito y resulta que no tenemos bien correctos los datos del cliente. Esos son, evidentemente, eh, un impacto directo en lo que es la parte de los costes y de las operaciones del negocio. Pero la calidad de los datos también tiene mucha importancia desde un punto de vista de cumplimiento de regulaciones y de normativas y de leyes que existen en los diferentes países. Y precisamente la crisis financiera que empezó en 2008 y que todavía sufrimos los coletazos, uno de los aspectos que se descubrió o que tenía su incidencia era la falta de información fidedigna de los productos financieros que manejaban los bancos. Entonces, a nivel de las regulaciones de Basel, la última Basel III y solvencia que afecta sobre todo a las aseguradoras, lo que se ha hecho es incidir mucho más en asegurar que se dispone de la información fidedigna y trazable de las operaciones financieras o de los productos financieros eh, que tienen las entidades financieras. Y luego, a nivel de regulaciones, los países cada vez más, para todo el tema de control de prevención de blanqueo de capitales, de financiación del terrorismo y narcotráfico, cada vez son más restrictivos en cuanto a la necesidad de tener bien identificados los usuarios. Y eso pasa por tener en los sistemas de gestión documental capacidad para asegurar los datos que tenemos, la calidad de los mismos y que tenemos el soporte adecuado a los mismos. Y por último, si para el negocio son importantes los datos, para las operaciones que cursamos, y por otro lado, para el cumplimiento de las regulaciones, la extensión cada vez más de los procesos de Big Data, en el cual lo que se hace es uso de la información que tenemos en nuestros sistemas, evidentemente, si los datos de partida de los que disponemos para hacer los análisis, las predicciones o las campañas o las propuestas contienen errores, el resultado de los mismos no será tan bueno como podría ser si los datos de partida son correctos. Las entidades, las empresas, normalmente disponen de sistemas para asegurar la integridad de la información una vez que se encuentra dentro de los sistemas. Sin embargo, si el origen de esos datos, si el origen el error proviene del documento de origen, es decir, si tenemos mal ingresado el nombre de nuestros clientes o los datos de nuestros clientes, lo único que hacemos es asegurar la integridad de ese error a lo largo de la cadena. Por ello, lo que nosotros planteamos es
aplicar una metodología para asegurar que en origen tenemos los datos correctos y validarlo y poder disponer de una herramienta para trazarlo. Entonces, eso es lo que vamos a comentar a lo largo de esta charla para que vean un enfoque de cómo se puede hacer este trabajo. El impacto de la calidad de los datos, en primer lugar, podemos catalogarlo en función de la naturaleza de la falta de calidad en los datos que tenemos. Y puede ser desde información inexistente, y es decir, nosotros tenemos dentro del sistema, por ejemplo, los datos de un cliente, de una operación, y sin embargo no tenemos el documento que lo sustenta. Información incompleta, información incorrecta, donde tenemos registrados los datos, sin embargo esos no son los que se reflejan en la documentación, o incluso información contradictoria. Y es que, porque o bien en distintos momentos hemos obtenido la misma información de un determinado cliente, de una determinada operación, y la misma no encaja exactamente igual, resulta que tenemos información contradictoria. Capturar de los documentos de origen esta información y sobre todo poderlo cotejar para asegurar que tenemos el dato correcto es la mejor manera de asegurar que desde el arranque tenemos toda la información y la misma es realmente fiel con lo que es la realidad. Como mencionaba, Basilea III y Solvencia II, que lo que han intentado es resolver problemas que se detectaron como consecuencia de la última crisis financiera, inciden dentro de las muchas medidas que plantean para el control financiero el disponer de una calidad de los datos adecuada de todas las transacciones, en el caso de entidades financieras o aseguradoras, de todos los productos, tanto de los clientes como de los productos. Y ahí, pues en los últimos años, todos hemos vivido que incluso la entidad financiera para la que a lo mejor éramos clientes desde hace 20 años, nos exigía que teníamos que presentar nuestros documentos de identidad o los documentos que justifican o acreditan nuestros ingresos, porque si no tendrían que bloquear nuestras cuentas y no podríamos operar con ellas, debido a que debían de asegurar esta información. Del mismo modo, y traigo a ejemplo la legislación en el caso de España, en 2014 se publica un Real Decreto para reforzar los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que dentro de los muchos aspectos que trata, al final, fundamentalmente lo que exige es que cualquier empresa, no solamente entidades financieras, sino también empresas proveedoras de servicios, como las operadoras de telecomunicaciones, tienen que acreditar que han identificado fehacientemente a sus clientes. Y para ello, lo que se utiliza es sus documentos de identidad, bien sea en el caso de España un documento nacional de identidad, un pasaporte, etcétera, y que no solamente disponen de una copia del mismo, sino que efectivamente han acreditado que esa es la persona. Esto que ha llevado a que en los sistemas tengamos que poder asegurar que yo dispongo de toda la documentación que acredita al cliente, acredita sus ingresos de forma fehaciente y que yo puedo demostrar que tengo esa capacidad de acreditarlo. Por ello, lo que necesitamos es disponer de una metodología y una herramienta que nos permita validar que tenemos la información correcta y además certificar hasta qué punto hemos sido capaces de una forma sistemática y automatizada de garantizar esta calidad de los datos. Al final mostraré un par de ejemplos de aplicación real en clientes reales que utilizando este método y la herramienta que nosotros planteamos han hecho una auditoría y una validación de estos datos, incluso de un modo online. Entonces, en primer lugar, tenemos que definir los niveles de calidad de los datos. El primer nivel, el más básico, es el de existencia, y es comprobar que tenemos los documentos que soportan los datos que tenemos en nuestro sistema. Es decir, que si nosotros tenemos registrado la identificación de un cliente, que efectivamente somos capaces de encontrar en nuestro sistema el documento que da soporte a esos datos o acredite sus ingresos, por ejemplo. Identificar que tenemos el documento quiere decir que ese documento sabemos dónde está, somos capaces de recuperarlo y es legible en el nivel de existencia. El nivel de completitud es que somos capaces de garantizar no solamente que tenemos documentos individuales, sino que para una determinada operación, para un determinado expediente de cliente, tenemos todos los documentos que tenemos identificados como obligatorios. Es decir, por ejemplo, para una concesión de un crédito, que tenemos la identificación del cliente, que tenemos la acreditación de sus ingresos, que tenemos
los datos de su domicilio y que tenemos, por ejemplo, los datos bancarios correspondientes y que los tenemos soportados por el documento que le hemos exigido para acreditarlo. El siguiente es el nivel de exactitud y es verificar que los datos que tenemos en nuestro sistema reflejan correctamente los datos que se encuentran en los documentos. Es decir, que si yo tengo que la persona que ha contratado un determinado producto es José Manuel Pérez López, el documento de identidad es de José Manuel Pérez López y no, por ejemplo, de su hermano. Y que si ha acreditado sus ingresos, que efectivamente el documento de acreditación de sus ingresos corresponde a José Manuel Pérez López y que los ingresos que está acreditando son los que figuran en los documentos que ha acompañado. Ese es el nivel de exactitud. Y por último, el más complicado y el más exigente sería el nivel de certidumbre. Y es no solamente que yo tengo el documento que lo soporta, sino que además yo puedo, mediante un tercero de confianza, una tabla interna en la cual yo puedo validarlo, que yo puedo validar que ese documento es real, que no ha sido ni adulterado, ni presenta eh, eh, pues alteraciones o que pueda ser incluso un fraude. Evidentemente, este es el nivel más complicado de obtener, pero en algunos casos y para determinados datos sí que existe la posibilidad de cruzarlo. Eso es en cuanto al nivel de calidad que podemos exigir a la documentación que tenemos en nuestro sistema de gestión documental. Después, desde el punto de vista de los datos por la función que presentan, podemos catalogarlos en los datos de identificación, que es aquellos datos que me sirven para identificar a un cliente dentro de un producto, de un servicio, y que son claves para todos los procesos, ya que son los que me permiten identificar fehacientemente quién es el benefactor de ese producto o el usuario de ese producto o servicio y por tanto es obligatorio y debemos asegurar el máximo nivel de calidad. Aquí como ejemplo pues están el nombre, los apellidos, el documento de identidad que le valide, el CIF en el caso de España para una empresa, etcétera. Luego tenemos los datos de domicilio en sentido amplio, que son aquellos que nos sirven para comunicarnos con los clientes y puede haber varios canales. Al menos uno de ellos debería de ser válido y ya que la calidad de este dato impacta sobre todo en aquellos procesos que requieren contacto con el cliente para envíos. Por ejemplo, cuando hacemos una campaña de tarjetas de crédito, el enviarle la tarjeta de crédito al cliente. Casos reales hay en los que las campañas de tarjetas de crédito tienen del orden de un 10% de fallidos para clientes que han aceptado o que han contratado la tarjeta de crédito y sin embargo por errores en los datos de identificación de domicilio del cliente, las mismas al ser enviadas son rechazadas, devueltas, etcétera. Ahí tenemos un coste directo en lo que ha sido el proceso, un coste de tener que volver a realizarlo, por un lado, que se estiman unos $10 por intento fallido, pero por otro lado tenemos en aquellos casos en los que no somos capaces de entregarle al final al cliente la tarjeta, un coste de oportunidad porque no está utilizando el servicio que nos había contratado. Luego tenemos otros datos que son muy importantes, que son los datos de contratos o garantías, que son aquellos que sirven para respaldar o asegurar el cumplimiento de los compromisos por parte del cliente. Sobre todo, por ejemplo, en contratos de créditos o contratos donde el cliente tiene una obligación de pago. Entonces, este tipo de datos son especialmente sensibles porque son los más susceptibles de ser objeto de fraude, dado que en la medida en que un cliente contrata un crédito que puede eludir luego su pago, a nosotros nos ha producido un agujero importante y por tanto son de los que tenemos que vigilar porque tienen un impacto directo en la cuenta de resultados. Y ahí tenemos pues desde los documentos que acreditan ingresos, pues nóminas, declaraciones de impuestos, etcétera, hasta avales, escrituras, hipotecas, etcétera. Luego ya tenemos una serie de datos que tienen su importancia en la medida en que nos aportan información que es relevante para nuestras actividades de marketing, mercadeo y comercial, como son los datos de comportamiento de uso, que nos sirven para evaluar el comportamiento de nuestros clientes, que nos sirven para predecir posibles alteraciones en sus hábitos y poderlos entonces nosotros anticipar en nuestra oferta para ellos. Y por otro lado, los datos socioeconómicos, que son los que nos permiten aumentar el conocimiento de nuestros clientes y generar nuevas oportunidades de venta. Estos datos, como normalmente no son claves para lo que es la operativa concreta, normalmente se tienden a completar, pues digamos, de una forma más laxa.
dado que pues, no son relevantes para la operación concreta. Sin embargo, sí que son útiles para un uso posterior. Y muchas veces contienen más errores que todos los anteriores. Errores que se pueden corregir y subsanar de forma automatizada en un proceso posterior. En cuanto a las fuentes de información que tenemos para precisamente hacer un proceso de auditoría y validación y corrección de datos, disponemos de los documentos que nos hayan aportado los clientes. Y estos documentos son básicamente de dos tipos. Pueden ser documentos estructurados, son aquellos donde sabemos lo que buscamos, sabemos qué información contiene, sabemos dónde está y normalmente tienen reglas de validación que nos permiten validar esa información dentro del documento. Son, un caso muy claro, los documentos de identificación, por ejemplo, el pasaporte, donde está muy estructurado qué información hay y encima existen algoritmos y reglas que nos permiten validar eh, dicha información e incluso detectar si ha sido adulterada y por tanto susceptible de posible fraude. Luego tenemos otro tipo de documentos que son documentos no estructurados, que son aquel tipo de documentos donde o bien la información no siempre está en el mismo sitio, por ejemplo una nómina, eh, una acreditación de los ingresos, donde cada empresa tiene pues, su propia estructura, aunque la información más o menos toda está disponible. Y hay otro tipo de documentos donde ni siquiera está claro toda la información que podemos encontrar. El tratamiento de estos documentos, evidentemente, es más complejo y requiere de apoyarse en reglas de validación y algoritmos para poder identificar la información que estamos intentando cotejar. Bien, con estos elementos, que es los niveles de calidad de la información que vamos a cotejar, el tipo de información que vamos a validar y el grado con el que lo queremos validar. Y por último, la fuente de los mismos, lo que se puede es implantar un modelo operativo que nos permita realizar una validación y una auditoría de la calidad de los datos que tenemos en nuestros sistemas contra la documentación que nos han aportado nuestros clientes para dar soporte a los mismos. Entonces, la fuente de información que disponemos son el volcado de los datos que tenemos en los sistemas de gestión documental, los documentos de soporte que probablemente estén digitalizados y también disponibles dentro del sistema, y en caso de que no lo estén, pues habría una etapa previa de digitalización. Etapa que no es trivial, porque cuando este proceso, en lugar de considerarlo como un proceso de back office, lo queremos convertir en un proceso online, lo que vamos a hacer es capturar en tiempo real los documentos de soporte a los datos que nos han introducido en los sistemas. Y veremos en un ejemplo al final cómo se puede hacer este proceso. Y por último, bases de datos que pueden ser propias de la empresa o de fuentes externas que nos permitan certificar y validar los datos que tenemos en el sistema y contrastarlos contra los documentos. Entonces, con estos puntos de partida de información, se puede realizar un proceso en modo servicio web. ¿Y esto qué quiere decir? Que sin tener que modificar los sistemas de gestión documental que tenemos en la empresa, ni el resto de sistemas de negocio, lo que podemos es incorporar un proceso automatizado de validación y auditoría de los datos que se utilizan en los procesos, mediante llamadas a un web service, en el cual se le entregan los datos y documentos sobre los cuales yo quiero hacer la validación y obtengo una respuesta que puedo utilizar de diferentes maneras dentro de mis procesos de negocio, como también veremos más adelante. El resultado que vamos a obtener de este proceso van a ser, por un lado, los datos validados con la respuesta en función del resultado que obtenemos, informes de trazabilidad de este proceso de validación que nos permitirá ante procesos regulatorios o procesos internos de calidad certificar disponemos de una auditoría y una trazabilidad del proceso de calidad de los datos. Y por último, y como opción, en el caso de que no tengamos las imágenes bien identificadas e indexadas con respecto a los expedientes para los cuales dan soporte, las imágenes indexadas asociadas a la estructura de datos que tiene nuestro sistema de gestión documental. Viéndolo este mismo proceso entrando en más detalle, el modelo que proponemos es sobre los documentos físicos, si es un proceso, por ejemplo, que se realiza online, obtener la imagen de los mismos. Esta imagen puede obtenerse mediante un escáner, mediante un smartphone, la cámara del smartphone, o cualquier medio que nos permita obtener una imagen del documento, o bien si se trata de documentos que ya tenemos digitalizados o que nos aporta el cliente de forma digitalizada, por ejemplo, PDFs, etcétera, hacer un proceso de OCR que haga
precisamente, lo primero, identificar el documento. Es decir, si somos capaces de identificar el documento, es que yo sé que, que tengo, digamos, el documento de identificación del cliente. Si he sido capaz de forma automática de identificarlo, puedo garantizar que existe el documento que busco. Por otro lado, para la estructura del expediente de mis clientes, identificar que tengo todos los documentos que son necesarios, obligatorios o requeridos para dicho expediente. Si, por ejemplo, necesito un documento de identidad, un documento de acreditación de ingresos y un documento de acreditación de domicilio, pues validar que tengo todos estos documentos dentro del expediente. Con ello estoy asegurando el nivel de completitud de los documentos necesarios. Una vez que valido esto, que todo, ya digo, todo esto se realiza de forma automática, tengo todos los documentos clasificados, puedo pasar a tratarlos, distinguiendo si son documentos estructurados, en cuyo caso aplicaré los algoritmos para extraer los campos, y esos campos después los podré validar contra los campos que tengo en el sistema, y si son documentos no estructurados, pues podré aplicar un mix, es decir, aquellos campos que pueda identificarlos dentro del documento, extraerlos, y aquellos campos que sea más complejo, lo que puedo hacer es hacer un proceso inverso, y es validar que los campos que yo tengo en mi sistema se encuentran dentro del documento, y soy capaz de identificarlos. En esencia, al final, para cada uno de los documentos que ya he podido yo clasificar, lo que voy a hacer es validar que los datos que yo tengo en mi sistema efectivamente se encuentran reflejados en los documentos. Como resultado final, lo que el web service lo que devuelve es documentos faltantes que tengo en un expediente, documentos incluso sobrantes, que, que pueden haberme entregado, documentos que no tienen relevancia para el expediente, pero que pueden ser útiles luego en otra situación. Documentos que son ok con respecto a lo que se esperaba en dicho expediente y aquellos documentos que no cumplen las condiciones que requeríamos. Es decir, Sí, Vladimiro, no se te escucha, se te cortó el audio. Estás sin conexión, por lo que me figura acá. bien, la aplicación de una herramienta y un método como el que hemos estado describiendo a procesos de negocio y sobre todo a los datos que disponemos en el gestor documental, incluidos los documentos de soporte, pues nos permite incrementar los ingresos, por un lado porque agilizamos las transacciones, incluso llegamos a convertir procesos que son de back office y que requieren de parar el proceso hasta que hayamos podido validar la documentación en procesos incluso online, en el cual el proceso de contratación, por ejemplo, con el cliente, se puede cerrar en el mismo cliente validado, etcétera, sin tener que esperar. Por otro lado, nos permite reducir costes, dado que podemos automatizar un proceso que de otra manera suele ser tedioso y muy manual, que es el de validar documento a documento, que contamos con la información, sobre todo aquella que es más relevante. Y también ayudamos a reducir los errores humanos asociados a lo que es la manipulación de documentos y su validación. Otro elemento muy importante es que nos permite convertir en transacciones móviles, transacciones que dependen de la validación de documentos físicos, dado que con el smartphone podemos integrar la captura del documento, su validación online en el mismo momento en que se ha enviado ese documento con el smartphone
con el cliente conectado en línea. Y en cualquier lugar. Ya no dependemos de que nos haga llegar esos documentos, de que los tenga que presentar en algún sitio o enviarlo a algún otro lugar. Con ello lo que podemos hacer son procesos que antes requerían de espere usted a que le enviemos un correo comunicándole que ha sido aprobada su solicitud, a realizar un cierre online del mismo, dado que validamos el contenido en la misma sesión en la cual estamos realizando el proceso de validación del cliente. Y podemos en un segundo completar este proceso que habitualmente suele ser un proceso back office. El otro aspecto importante es que el enfoque de convertirlo en un web service nos permite integrarlo, implantarlo y personalizarlo muy fácilmente sin tener que modificar sustancialmente nuestros sistemas de gestión documental ni nuestros sistemas de negocio. Y lo podemos incorporar dentro de los procesos que actualmente tenemos. Y otro aspecto importante es que ayuda en lo que es la reducción de riesgos, dado que implementamos controles de calidad adicionales a los que podamos tener. Y podemos rechazar de forma automática documentos falsos o incompletos, y además disponemos de trazabilidad absoluta de toda la información y de todos los mecanismos de validación que hemos estado aplicando. De modo que podemos garantizar el cumplimiento de las normativas y regulaciones que existan referentes a cada uno de los procesos. Entonces, un enfoque de este tipo presenta beneficios según el área operativa. Para lo que son las áreas de operaciones, es permitir la realización de las operaciones en tiempo real sobre datos y documentos reales de clientes. Con ello podemos incrementar la cantidad y la calidad de las operaciones, reducir los recursos que necesitamos para realizar estas operaciones y ofrecer un mejor nivel de servicio a nuestros clientes. Al mismo tiempo, y que suele ser el problema, dándole a las áreas de riesgos herramientas para que puedan asegurar que estos procesos que se realizan de forma más rápida online, al mismo tiempo se realicen con un mayor nivel de control y de validación de la información, reduciendo el riesgo de posibles fraudes o de posibles problemas posteriores. Y por último, en los departamentos de calidad, al disponer de una herramienta que me audita y me proporciona información y trazabilidad de la calidad de los datos según su origen. Como mencionaba, este planteamiento no es un tema teórico, sino que es la aplicación práctica de realizar con una metodología y una herramienta una auditoría de calidad de datos. Y traigo para esta ponencia pues dos casos prácticos de aplicación en dos entornos diferentes. Uno es una financiación de productos de consumo a través de un tercero, que es una cadena de distribución, y se trata de automatizar lo que es la financiación de productos en el punto de venta. El objetivo de la financiera era disponer de una herramienta que le permitiese validar en tiempo real los créditos que se estaban concediendo en tienda, en la cadena de distribución. El proceso anterior básicamente consistía en que cuando un cliente adquiría un producto y lo quería financiar pues a 12 meses, 24 meses, se presentaba en el punto de venta, el punto de caja, daba toda la información referente pues, a sus datos, que se incorporaban, que se introducían dentro del sistema de scoring de la entidad financiera. Con los datos de cliente registrados, los datos de ingresos, etcétera, se hacía un scoring del mismo, se le concedía el crédito con las condiciones correspondientes, al cliente se le comunicaba que su crédito había sido aprobado y se le pedía los documentos que tenían que presentar para acreditar su identidad y sus ingresos. Esos documentos tenían que ser enviados a la entidad financiera para ser luego cotejados y validados, con lo cual el cliente se marchaba con un crédito concedido, pero que estaba todavía a expensas de ser ratificado finalmente. Evidentemente eso presentaba, por un lado, un papeleo, un proceso de back office y un cierto nivel de rechazos, que impactaba negativamente tanto en la entidad financiera como en la cadena de distribución.
Utilizando la herramienta de validación de la documentación, lo que se hacía era convertir el proceso de back office, o lo que se ha hecho es convertir un proceso de back office en un proceso de front office. Porque lo que se hace es que, una vez autorizado el crédito, se le pide al cliente la documentación, esta documentación es digitalizada y en ese mismo momento es enviada junto con los datos aportados por el cliente al proceso de web service, que lo que hace es validar que efectivamente el documento de identidad y el resto de documentos que aporta el cliente corresponden con los datos que aportó dentro del sistema para realizar el scoring. Y por tanto validar eh, que efectivamente la documentación está completa y es coherente con los datos que se disponen en el sistema. De ese modo, se cierra la transacción online. ¿Beneficios que se obtienen? Se sustituye la valija física por una valija electrónica con entrega garantizada. La comunicación del crédito es instantánea y está validada. Se reduce los rechazos al 0%, es decir, ya no hay un proceso posterior en el que se coteja la información. Cuando el cliente se marcha con el crédito concedido, es el crédito concedido, aprobado y validado. Y por tanto, hay un 100% de garantía tanto para la entidad financiera como para el cliente de la cadena de distribución de que dicho crédito no va a tener un fallido por motivos de documentación posteriores. Y además, la documentación está disponible online para todos los actores implicados. Es decir, la cadena de distribución puede, de forma online, en los departamentos centrales, verificar todas las operaciones de crédito que se van concediendo en cada momento. Y lo mismo la entidad financiera. Con lo cual, todos disponen en tiempo real de información fidedigna de cómo se encuentran los procesos de crédito. Y es más, al final, la tramitación de un crédito para la cadena de distribución supone incluso un incentivo frente al pago por parte del cliente con otros medios, dado que, por un lado, el crédito es concedido online, la cadena de distribución recibe el ingreso por parte de la entidad financiera en el mismo momento en que se cierra la transacción del crédito y además, dado que está haciendo venta de un producto financiero, incluso recibe una comisión por el mismo, con lo cual tiene un incentivo incluso frente a lo que sería el pago con tarjeta por parte del cliente, dado que recibe el dinero antes y con un incentivo, una bonificación adicional. Este es un ejemplo de cómo, aplicando la validación automática de los datos, un proceso que es de back office se puede convertir en una transacción online, con mayores ventajas, no solamente reducción de costes, sino incremento de los ingresos para los elementos de la cadena, la entidad financiera que proporciona esos servicios, pero también su cadena de distribución. Otro ejemplo de aplicación real es un proceso similar, pero en el cual no se puede hacer online, y es la concesión de créditos para la compra de vehículos en concesionarios. Esto es un caso real en el cual se reciben unas 300 a 500 solicitudes diarias, que suponen un promedio de unos 5.000 documentos diarios en total. Los concesionarios, esta información la obtienen de los clientes, es algo más compleja que en el caso anterior, y normalmente los clientes la aportan, o bien son escaneados en el concesionario o directamente aportan PDFs, aportan cualquier formato. El concesionario ingresa en el sistema, incorpora toda la información del cliente para ver si el crédito es concedido o no. Y una vez que ha sido aprobado el crédito, envía toda esta documentación para que pase un proceso de validación. Dado que el crédito suelen ser de unos importes significativos, requieren de hacer un proceso de validación importante, dado que el nivel de riesgo o el nivel de control de fraude es más exigente que en créditos de consumo más pequeños. Y en este caso sí que es un proceso de back office en el cual es necesario validar correctamente la identificación del tomador del crédito, validar correctamente su nivel de ingresos, dado que una picaresca muy normal es qué nivel de ingresos tenemos que acreditar para que te concedan el crédito del vehículo. Bueno, luego enviamos un documento y si hay suerte y pasa, no se ve. El justificante bancario para acreditar la cuenta del cliente, porque ahí es donde vamos a hacer el cargo de los recibos. Justificante de domicilio, porque necesitamos, en caso
de que ocurra algún caso, poder localizar al cliente. Este era un proceso que era completamente manual, con lo cual, por un lado, se dependía de la revisión por parte de personas, con el nivel de errores y el tiempo de respuesta. La utilización del sistema que ha permitido, pues, todas las solicitudes que van llegando, hacer un proceso automático previo de reconocimiento del contenido de los documentos. Con lo cual, toda la documentación que se va recibiendo de los concesionarios es procesada de forma automática y más o menos en el entorno del 70-80% de los procesos se pueden cerrar de forma automatizada, validando que disponemos de los documentos, que identificamos correctamente ese documento, es decir, si nos han hecho una fotocopia de un documento que es prácticamente ilegible, es rechazado automáticamente y la causa. Con lo cual podemos al concesionario solicitarle que nos vuelva a enviar este documento. Identificamos que tenemos todos los documentos obligatorios y podemos cotejar que los datos que se encuentran en el sistema se corresponden con los documentos que hemos recibido. Y en el caso de que o bien no hemos sido capaces de identificarlo, de hacer un reconocimiento automático, o el grado de confianza de dicho reconocimiento no es correcto, le presentamos a las personas de back office que tienen que hacer la validación de los mismos, le presentamos del expediente aquellos datos que no han podido ser validados. Y así pueden poner el foco exclusivamente en validar aquellos datos para los cuales existen dudas, quitando, pues como hemos dicho, pues más o menos un 70% del trabajo. De nuevo, en este caso lo que hemos obtenido es una reducción importante de los costes de back office de validar la información, hemos acortado los plazos de respuesta de forma importante y sobre todo hemos mejorado el nivel de control de la calidad de los datos que sustentan unas operaciones de crédito para las cuales necesitamos esta información. Con esto ilustramos cómo la validación de la calidad de los datos que se encuentran en el sistema de gestión documental es un proceso que puede ayudar a la mejora del rendimiento de nuestras operaciones y al control de la calidad. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Vladimiro, por la presentación, muy completa. Muchas gracias. Eh, ¿Has podido verificar? Porque es que de vez en cuando me sacaba, que me despistaba, me sacaba un globo